Vamos a situarnos en el calendario, todo ese tipo de cosas. Así que la función se ha reducido a aquellas cuestiones que están al alcance, tal es así que nuestro trabajo es voluntario, somos parte del organigrama, pero no pertenecemos a la función. A pesar de eso, nuestros blogs, etcétera, tienen la función OR, ¿cierto? Es decir, funcionamos como si fuéramos un ente oficial, un ente, en este caso estatal, municipal. Lo hemos hecho en varios sentidos. Vamos a ver en particular después algunos de los proyectos que hemos llevado a cabo. Cuando tomamos la función, nos encontramos que el Consejo ya tenía una cierta historia. Primero de todo, la ordenanza es, yo le diría, bastante avanzada para su época. Hoy hay nuevos paradigmas, hay necesidad de modernizar. Vamos a ir viendo después cuando lo veamos punto por punto. Por lo tanto, heredamos una serie de proyectos que nos pareció fundamentales continuar. Y está en el espíritu de seguir trabajando, porque el Consejo tiene una renovación periódica de mitad de su cuerpo anual. Es decir, todos los años cambia la mitad de su composición. Esto hace que el trabajo sea muy difícil, muy difícil. Hemos intentado una serie de mecanismos como para que esas disfunciones puedan ser resueltas. Y estamos en eso. Entre las cosas que luchamos por continuar es la de un censo. En un principio estaba más planteado como un directorio de actividades y de agentes culturales que como un verdadero censo cultural. Nosotros le agregamos dos aspectos que nos parecen básicos: el estudio del Producto Bruto Cultural, para saber cuál es el aporte de la cultura a la economía marplatense y saber cuánto es la mano de obra ocupada en el sector de la cultura, cuestión que nos parece fundamental para cualquier plan estratégico, que es una de sus funciones. Es decir, entre el mandato que hemos asumido es el de hacer un plan estratégico para la cultura. Desde ya, un plan estratégico, tal cual lo entendemos nosotros, involucra a todo el sector, incluyendo al sector público, y hay que hacerlo, y pensamos hacerlo, llevarlo adelante con colaboración del sector público y todas las organizaciones a distinto nivel estatal que puedan colaborar con nosotros. Ustedes saben, el último censo incluye las cuentas satélites de cultura. Es la primera vez que tenemos a nivel nacional, agregado aunque sea, al sector de la cultura. Podemos reconocer, con todas las desventajas que tienen, toda la discusión que hay acerca de cuáles son las categorías que tienen que estar inscritas, etcétera, para que sea un diagnóstico realista. El sector informal de la cultura desde ya no se encuentra ahí involucrado, porque no figura en las cuentas públicas. Y el sector informal en la cultura es enorme, porque todos sabemos los problemas que tiene o la manera de trabajo que tiene el sector de la cultura, que por lo general es informal, y de múltiples asociaciones. Un grupo de teatro está configurado para una o dos obras, se desconfigura, conforma otro, etc. Esto sucede normalmente. Y ni que hablar
de aquellas expresiones culturales en la vía pública, que hoy en día ocupan y dan goce y satisfacción a tanta población como Mar del Plata lo puede observar en verano y también en invierno, es decir, los artistas callejeros. Considerarlo una ciudad creativa. Creo que nos sobran argumentos, lo que no tenemos los elementos concretos para demostrarlo, y eso ha sido el afán de todo este tiempo. Por otro lado, queremos honrar al sector de la cultura Mar del Plata en todas sus manifestaciones, hasta el enorme esfuerzo de las industrias culturales. Conocemos del valor de nuestros agentes culturales, la jerarquía, y además reconocemos que la ciudad es a la vez un enorme escenario para la actividad cultural. Por otro lado, la ciudad se ha vuelto un medio de comunicación, no solo de encuentro de distintos, de población de distintos orígenes, dado su carácter de ciudad turística, sino de residencia de inmigrantes laborales, que comenzó con su propia historia y que continúa hasta nuestros días. Se exportaba a los mercados de Buenos Aires, por ejemplo, pescado frío, pero existían industrias terminales sobre productos rurales, como los fideos Don Vicente, por ejemplo. Es decir, Mar del Plata tuvo ese desarrollo. Es decir, fuimos una ciudad que, además de ser turística, fue portuaria a partir del 22, del 17 o 14, como queramos llamar, pesquera, y a la vez fue un ejemplo, primero de todo, de urbanidad, así como Buenos Aires, en el periodo que estamos hablando, fue la segunda ciudad latina del mundo, después de París. Y hoy en día nos orgullecemos de su carácter afrancesado, de su arquitectura, de su lugar, de sus grandes parques, etc. Mar del Plata también tuvo esa influencia, y tuvimos hasta sus mismos actores, parques de Taix, arquitectura de los grandes arquitectos, etc. Y a lo largo de la historia hemos ido acompañando este proceso en una renovación permanente. Hoy escuchamos en muchos de los discursos políticos decir el compromiso que tiene Mar del Plata con la renovación. Esto quiere decir de una ciudad que tiene una enorme dinámica. Esa misma dinámica la tiene el sector de la cultura. Yo creo que conviene pasar a ver los elementos más estructurantes, en una especie de informe de lo que es el concepto cultural, y después hacer algunos comentarios. Bueno, vamos a empezar. Bueno, escuchar la introducción del coordinador del Consejo de Cultura desde el año 2008. Estamos en condiciones de contarles brevemente cuáles son los objetivos generales, específicos, en lo que estamos viendo en este trabajo del Consejo Municipal de Cultura. En principio también creo que es importante resaltar que la visión de lo que es la cultura, que por supuesto compartimos, la visión de la cultura de la que hemos hablado mucho dentro del Consejo y que hemos tratado de llevar adelante mediante las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que no son demasiadas. Dentro también de esta conversación y esta necesidad de poner a la cultura en el centro, de la que siempre nos habla el arquitecto Deschamps y que nosotros también estamos desde nuestras áreas y trabajos específicos tratando de llevar adelante, también nos parece sumamente importante que la gente conozca
el Consejo Municipal de Cultura como herramienta de participación ciudadana, porque Mar del Plata también debe sentirse orgullosa de eso. ¿Qué quiero decir con esto? El Consejo Municipal de Cultura es una herramienta y su creación desde el año 2003 significó darle a la ciudad una característica muy importante dentro de lo que es el ámbito de la cultura. La ordenanza de creación manifiesta determinados objetivos generales, que los hemos visto, o sea, han pasado en las placas. Tienen que ver con la promoción y difusión de la cultura, con la elaboración del plan estratégico de cultura, pero también con una labor fiscalizadora del Consejo con respecto al presupuesto del área de cultura, a cómo funciona la Secretaría y un trabajo en permanente colaboración. Esto de que nos hablaba el arquitecto de Jean, del censo cultural y del trabajo que significa eso como investigación, ha sido tomado como un trabajo de interés de la Secretaría de Cultura y lo hemos trabajado con el municipio en su departamento de estadística. La parte informal de la cultura o la necesidad de poner en valor y mostrar aquellos costados de la cultura que no son tan visibles porque no son formales justamente, tiene que ver con una de las labores más importantes, ¿no? Propulsar los proyectos culturales tanto en el partido como los que se consideren oportunos celebrar con otros municipios de la región y en el ámbito provincial, nacional e internacional. En ese sentido, en el ámbito internacional, el Consejo de Cultura durante el año pasado y ya desde el año 2008, les diría, estuvo haciendo todas las gestiones para concretar la adhesión del municipio de General Pueyrredón como miembro pleno de la Agenda 21 y finalmente el propio Consejo Municipal de Cultura ingresó en la Agenda 21 de la Cultura que agrupa a las ciudades y gobiernos locales del mundo. Por eso fue un paso muy importante en nuestra relación internacional. Resguardar las instituciones culturales del municipio velando por el carácter público de las mismas. Eso es muy importante también en la labor que hemos tratado de llevar adelante en la fortaleza institucional del Consejo de Cultura. Esto significa que nos hemos atenido nosotros y las gestiones anteriores absolutamente a lo que manda la ordenanza y hemos tratado de impulsar algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión del Consejo de Cultura que, como decía Héctor hace unos minutos, es necesario rever y lo haremos, por supuesto, desde el Consejo con el trabajo que se puede hacer desde legales y desde el Consejo Deliberante. Impulsar la creación de una radio municipal de cultura articulando sus programaciones con las expresiones artísticas y científicas, y eso lo hemos hecho cuando se hizo la asamblea por la ley de medios. Participamos y demandamos la necesidad de que Mar del Plata tenga una radio pública, una radio municipal de cultura, en la que el Consejo de Cultura tenga parte del gerenciamiento, gestión, junto a las demás instituciones, porque debemos recordar que en el Consejo de Cultura participan personas físicas y también instituciones. Como estaba diciendo,